programa más de Economía 1000, hoy viernes 10 de marzo del año 2023. Hasta las 12:30, Horacio Slaves y Prince Otto te compartiremos información y análisis con especialistas y referentes de los sectores económicos más importantes del país para brindarte un resumen sobre los principales temas económicos de Paraguay y del mundo. Prince, vamos al desarrollo del programa. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. La Unión Europea llega a un acuerdo para reducir el uso de energía para el 2030. El acuerdo supone que para el año 2030 el consumo de energía de la Unión Europea se reducirá en un 11,7% en esperanzas de combatir el cambio climático y frenar el uso de combustibles fósiles rusos en Europa. Argentina canjeó 21.660 millones de dólares en deuda interna, lo que representa alrededor del 64% de los préstamos con vencimiento hasta junio. Ello ayudó a aliviar los temores a corto plazo de un incumplimiento de la deuda a medida que la economía vacila bajo la presión de una devastadora sequía. Fábricas nacionales de molienda no superarán las 3 millones de toneladas de soja este año. La capacidad instalada que se tiene a nivel país es de 4,2 millones de toneladas, y si bien hay buenas estimaciones para la producción, la cosecha de esta se ve retrasada. Hoy contamos con la presencia de Liz Kramer. Liz Kramer, ella es ejecutiva senior formada a nivel de grado como licenciada en Ciencias de Administración en los Estados Unidos, es politóloga y docente universitaria y actualmente desempeña el cargo de representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Itaipú Binacional desde el mes de noviembre del 2020. Y tampoco olvidemos Prince, que ella fue ministra de Industria y Comercio desde agosto de 2018 a noviembre del año 2020. Liz, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Una pequeña aclaración. Era políglota, no politóloga. Solo por aclaración, Liz. Porque, bueno, es importante que Totalmente. Sincerarnos. Liz, Horacio decía que estuviste también liderando, desempeñando como ministra de Industria y Comercio, pero mucho antes estuviste también en la Senatur. Y antes de ahondar en todos esos cargos, me gustaría que nos puedas hacer como un breve recorrido de tu trayectoria en el mercado laboral, porque recordemos a la gente que esta semana es una semana especial de Economía 1000 porque lo hacemos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el miércoles, y también ya extiendo mis felicitaciones a vos, una gran mujer, y gracias por estar aquí, Liz. Bueno, mi carrera empieza, yo me formé en Estados Unidos en el sector hotelería y turismo, fue mi licenciatura, digamos, desde ahí, y me quedé después trabajando en Estados Unidos, llegué a cargos, o sea, ahí hice desde lavaplatos hasta gerencia, como todos hacemos allá en la época de estudiantes, hasta me tocó gerencia de ventas y gerencia comercial de 2 hoteles, y después me volví a Paraguay, trabajé en el sector privado también en el área de turismo, y de ahí pasé a Rediex, lo que sería la red de inversiones y exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, articulando los sectores públicos y privados. Pasé a la Senatur, me quedé en el gobierno pasé en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, luego me quedé en el gobierno del presidente Lugo, después en el gobierno del presidente Franco. De ahí pasé al sector financiero, a Itaú. Fui directora de la Fundación Itaú, creamos la fundación del banco y me tocó trabajar desde todo el sector de responsabilidad social empresarial, digamos, del banco, de la visión de valor compartido que tienen de ese importante referente del sector financiero en Paraguay. Y de ahí, sin pensarlo, en realidad sin habérmelo propuesto, volví al sector público como ministra de Industria y Comercio, siendo la primera mujer en esa cartera, así que fue un gran honor. Y en ese tiempo que pudimos trabajar antes de la pandemia, fue muy desafiante el poder desarrollar, digamos, sectores que a mí me interesaban muchísimo, darle mucha potenciación al área de MIPYMES, el área de servicios también, y bueno, trabajar con los gremios. Ahí tuvimos cosas de las cuales estoy orgullosa y otras cosas que me estoy frustrada porque no dio tiempo, claro. Porque después se vino la pandemia y lo que más fue difícil en la vida desde todo punto de vista para quienes estemos, creo que para todo el mundo, desde el lugar que le tocó. Para mí ha sido obviamente estar al frente de Industria y Comercio durante todo el tiempo de la pandemia. Eso fue un desafío sin precedentes, creo que para el mundo, y en lo particular para mí muy desafiante. Y de ahí pasé al cargo actual en el que estoy como representante de Relaciones Exteriores ante la Itaipú Binacional. Ese es mi recorrido, a grosso modo. Intervalo ahí antes de
entre el sector privado, entre que volví de Estados Unidos y demás, estuve en una empresa privada de un operador de turismo y ahí tuve también representación de líneas aéreas, hoteles, etcétera. O sea, trabajé mucho en la parte comercial y de marketing de empresas privadas. Quiero hacer de tu recorrido otro recorrido sobre eso, okay. Liz, sí. En la Senatur y cuando cubría yo ciertas áreas estando en un medio de comunicación, recuerdo que la Senatur marcó con tu entrada un antes y un después. Hiciste cambios muy trascendentales en la Secretaría y que evidentemente quedan hoy en día. Y cuando el turismo de alguna manera empezaba a aflorar en Paraguay y que la imagen país se pudiera extender al mundo. Bueno, eso es un trabajo de muchos años. Esa fue una de las razones por las cuales, digamos, también se pudo desarrollar cosas. Fueron muchos años al frente y yo me formé para eso en digamos, una área de mi formación. Después ya estoy más en el área de administración de empresas en general, pero en lo que es turismo, que es desarrollo territorial, digamos, me formé para eso y creamos el Plan Nacional de Turismo con mucha participación privada y pública de los diferentes sectores y fue para mí emocionante ver, digamos, poder ejercer aquello que me formé y que soñé. Y hasta hoy muchas de las cosas se mantienen, otras se fueron actualizando, pero el poder tener un sector, desarrollar ese sector, convencerle primero a los propios paraguayos de que este es un sector que no se asocia solamente a playas y al no tenerlo, uno no puede explotarlo, sino que hay diferentes razones por las cuales se puede explotar el turismo y convencer al propio público interno y al público regional y algo de público internacional porque se requiere mucha inversión en publicidad y nos falta muchísimo en lo que es marketing internacional, poder convencerle de que teníamos chance. Fue un lindo desafío y hasta el día de hoy sí me sigue dando satisfacciones el recordar esa etapa y ver también cómo ha continuado, porque ese es un proceso que obviamente se enriquece con cada administración, sin duda alguna. Y mencionaste también el cargo que tuviste en el Ministerio de Industria y Comercio, Liz, y que fuiste de hecho la primera mujer. Y ahí también hablaste sobre desarrollar sectores que eran como tu objetivo y tu foco, como el de las MIPYMES y el sector de servicios, justamente que aglutina a mujeres y que en pandemia fuimos las más afectadas lamentablemente. Bueno, de hecho el Ministerio de Industria y Comercio es el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios. Conseguimos que el Viceministerio de Comercio sea Comercio y Servicios por la alta relevancia que ya tienen los servicios en el PBI, en el PIB paraguayo, es importantísimo y digamos es un área que para mí necesitaba mucho más apoyo y soporte también desde el propio ministerio que le compete, ¿verdad? Es muy amplio y Paraguay tiene chances increíbles porque a través sobre todo la economía, digamos, si vamos a saltar a la economía digital, si vamos a saltar a la economía del conocimiento, ahí podemos exportar servicios desde Paraguay, superando muchas limitaciones que nos da la geografía o ese tipo de cosas, ¿verdad? Paraguay tiene vocación natural de ser un hub para casi todos los sectores, para la industria sin duda, por ser un epicentro donde la industria se puede apoyar para desarrollar cadenas productivas regionales. Eso ya se venía trabajando en gobiernos anteriores. Y en el sector servicios también. En el sector servicios hoy Paraguay tiene zonas francas de servicios. Paraguay puede hoy ofertar servicios que empleen mano de obra aquí en Paraguay, pero que se estén consumiendo en el exterior. Si vamos a un ejemplo bastante, digamos, icónico, el hecho de que haya películas en Netflix paraguayas, por ejemplo, es un servicio, es una exportación de servicios, ¿verdad? Y así sucesivamente lo que ustedes hacen, ¿verdad? Se puede hacer producción, postproducción, todo el tema de la economía naranja, todo el tema de las TICs en general. Eso todavía tiene algunas limitantes, pero hay un potencial enorme y hay menos vallas. Las hay sobre todo en el campo de la conectividad tecnológica, pero una vez superadas esas vallas, el mundo es el límite, digamos. En este proceso que te tocó, Liz, en el sector público y te sigue tocando, imagino que te encontraste con algunas resistencias para hacer algunos cambios, porque siempre los cambios traen consigo ese tipo de situaciones en el que romper un paradigma es un gran desafío. Y como mujer imagino también que sumó en algún momento esa situación.
Bien, yo creo que los paradigmas, de hecho, tienen su tiempo, ¿verdad? En algún momento llega un nuevo paradigma que lo rompe. En turismo, sin duda alguna, puedo hablar de todo el día de paradigmas que me tocó romper desde la propia incredulidad del paraguayo hacia su país, ¿verdad? Sí. Qué lindo que es, no parece Paraguay, ¿verdad? Ese tipo de expresiones. Pasando por la inversión privada en áreas de servicios complementarios, pasando por la conectividad, etcétera. Me acuerdo, por ejemplo, un tema del que hasta el día de hoy lo recuerdan, el tema de la campaña de baños limpios, ¿verdad? Que fue una cosa de 5 años. Bueno, son cambios conductuales de consumidor que nos tocaron desarrollar. Creo que el turismo renació en cierta manera en ese sentido gracias a un gran equipo de trabajo. Y eso es un paradigma para el propio paraguayo, o sea, animarse a descubrir su propio país y también hacer descubrirlo en la región. En general, yo tengo que ser muy honesta, en mi vida en general no he tenido un sufrimiento de, por así decirlo, discriminación por ser mujer. O sea, tengo que ser muy honesta con eso y no enarbolarme con una bandera que quizás otra la pueda ejercer mejor que yo. Tanto en mi formación, mi padre, mi madre nos han dado equidad con mis hermanos y demás. Y tal vez porque mi carácter es suficientemente fuerte que yo lo ignoro. O sea, yo no me doy cuenta de si alguien me está haciendo algún tipo de discriminación por ser mujer propiamente, ¿verdad? O sea, siempre si alguien me pone un palo en la rueda, me lo pone en general, ¿verdad? Por ser mujer o porque soy su oponente en ese momento. O sea, tal vez no le doy el cariz quizás. Podría decir que en el sector... En industria y comercio tuve que quizás ganarme el espacio, el respeto desde el punto de vista de no ser una industrial, pero sí me obviamente vinculé al sector industrial a través de el viceministro. Sí vengo del mundo de los servicios y del comercio, entonces me era más, digamos, más amplio ahí. Y quizás la figura de una mujer dirigiendo industria y comercio no era, digamos, fácil de decidir, pero particularmente yo no lo ignoro, o sea, no me pasa por eso, ¿verdad? No, si alguien, repito, he tenido algún tipo de palo en la rueda tanto por hombres como de mujeres, por supuesto, ¿verdad? Entonces, enfrento cada situación ya desde la absoluta seguridad de mi igualdad, digamos, ¿verdad? O sea, no me achico y lo enfrento como enfrentaría cualquier otra circunstancia de dificultad, pero eso no deja de... O sea, eso, sin embargo, debo reconocer que existe esa discriminación en general, ¿verdad? Yo sé que hay muchas mujeres en muchos sectores que tienen que luchar eso, que quizás tienen una dificultad mayor a la que yo sufrí y no por eso entonces no puedo negar de que eso existe y al contrario, impulsar, digamos, todo lo que tenga que ver con el empoderamiento sin el antimachismo o la cuestión así enérgica en contra, porque a mí nunca me sirvió. A mí yo trabajo súper bien con los varones y siempre me sirvió ejercer mi profesión con mucha seguridad y tratarlos de igual, no antagónico, digamos, entiendo, ¿verdad? Pero sí creo que las mujeres hoy tenemos una responsabilidad, si uno haya sufrido o no es distinto el caso, pero una responsabilidad de evidenciar aquellas situaciones o aquellos espacios donde se pueden dar este tipo de situaciones de discriminación por ser mujer. Y empoderarle a las mujeres que están ahí, pero yo siempre digo en el tema positivo, o sea, yo quiero que me den mi lugar porque lo merezco, porque me considero apta para ello y no por ser mujer, no más. Por ser mujer también, si me viene y nos viene perfecto, porque hay otros sectores que necesitan esa discriminación positiva, sí, digamos, ¿verdad? Hay otros lugares donde hay que forzar un poco más para que haya esa normalidad en la cuestión. No descarto que haya sectores, repito, que ese es necesario. Pero en general, en los lugares que a mí me tocó competir o estar o posicionarme o ganarme terreno, he luchado por no tener una bandera como tal en ese sentido, sino en base a la capacidad. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día.
Al considerar un universo de 100 mujeres latinoamericanas, 26 mujeres no contarían con ingresos de ningún tipo, 66 tendrían empleo y 22 adolescentes y adultas jóvenes se dedicarían de forma exclusiva a las tareas de hogar y cuidados. De acuerdo con datos de la CEPAL. Así es, Horacio. Adelante, Horacio, tenés varias preguntas también. Yo me adelanté nomás algunas. Yo hablo mucho y No redondeo te mucho. preocupes, Liz, un placer tenerte. Liz, también te quería consultar un poco cómo fue tu recorrido por la entidad binacional Itaipú. ¿Cuál vos ves que es el rol o la forma en la que la mujer puede seguir creciendo ahí? ¿Qué es lo que puede aportar? Bueno, la verdad que es un gusto poder decir que, si bien yo soy representante de Relaciones Exteriores en Itaipú, mi rol es de nexo entre Itaipú y Relaciones Exteriores en el Consejo de Administración, por tanto no estoy en la operativa. Sin embargo, tengo el gusto de estar y de compartir diferentes sectores, y la verdad que lo que Itaipú tiene en cuanto a equidad de género es interesantísimo. Mucho de lo que hace Itaipú en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible son muy interesantes, tiene premios inclusive internacionales, y como de alguna manera nos opaca un poco el tema de la tarifa, el tema del anexo C, el tema político, etcétera, etcétera. Quizás no se sabe cuánto Itaipú hace, o no se sabe lo suficiente cuánto Itaipú hace, y aprovecho este momento para decir que debemos estar orgullosos de cuánto hace Itaipú en cuanto a su plan de alcanzar y de sus compromisos con relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Dentro de eso, todo lo que es el tema ambiental y todo lo que es equidad de género, tienen programas específicos de apoyo a MIPYMES, a emprendedurismo de la mujer, a la familia campesina, tienen programas, por supuesto, internos dentro de la entidad. Entonces, y muchos de ellos dan un apoyo muy directo tanto a la Secretaría, al Ministerio de la Mujer, en diferentes programas del Ministerio de la Mujer, como al Ministerio de la Niñez, que también tiene mucho que ver con esto, porque estas mujeres, muchas de ellas, no pueden salir a trabajar porque tienen chicos que cuidar, hay todo un déficit en cuanto a eso. Entonces, el hecho de la atención a primera infancia, que se hace tanto desde la Oficina Primera Dama como desde el Ministerio de la Niñez, o sea, en conjunto, digo, en diferentes lugares, tiene un apoyo Itaipú. O sea, tanto orgánicamente como a través de apoyos, Itaipú apoya diferentes iniciativas y fortalecimientos de otras instituciones, procurando avanzar hacia esa contribución a una mejor condición de vida de las mujeres en el Paraguay. Y creo que merece ser ser visibilizada en mayor escala. Horacio, quiero compartir estos datos que no son tan alentadores, Liz, pero vemos un progreso de un tiempo a esta parte, y después traslado la pregunta justamente a vos. Estos son datos de la ONU y habla de que al 1 de enero de 2023 hay 31 países donde 34 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y o de gobierno. Y al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Llama la atención, de alguna manera genera preocupación o quizás tristeza, Liz, pero vemos un progreso en este tiempo, en los últimos años, de mujeres ocupando cargos importantes, y como decía, vos sos un ejemplo de ello, y detuvimos a varias personas, mujeres, aquí esta semana. Creo que es un proceso, efectivamente, y hay que madurar las bases. A mí me gustaría ver un país donde las mujeres, ya que apuntando, por ejemplo, a mayor participación en política, en políticas públicas y en política electoral, etcétera, hay que prepararse para eso, ¿verdad? Hay que hacer que las mujeres tengamos más acceso y, digamos, a programas, por ejemplo, tanto de educación cívica, de gestión pública, quizás darle más oportunidades a mujeres jóvenes que todavía tienen la carrera por delante, de interesarles más en ese sector, darle un apoyo para que se vayan inmiscuyendo en gestión pública en sus municipios, se animen a entrar en política, etcétera. De lo contrario, no vamos a madurar suficiente masa crítica para que de ahí surja autoridades electas mujeres, ¿verdad? Entonces, por lo menos en la primera magistratura ya tuvimos candidatas, tenemos candidata a vicepresidenta, hemos tenido candidata a presidenta, hay candidatas a diferentes presidente o presidenta, hay candidatas obviamente a cargos en el legislativo. Y repito, respeto la discriminación positiva, pero creo que hay que ganarse
En algunos casos es necesario quizás forzarla, pero hay que hacer masa crítica. A mí no me gustaría que el ser mujer opaque la capacidad de una persona, menos para cargos de alta relevancia, digamos, en el que tiene que tener los destinos de una institución o de un país. Capaz, mujer y capaz. Liz, vos que tuviste un gran recorrido tanto en el sector público como en el sector privado, también hacerte la consulta si vos ves que existen ciertas diferencias en estos dos sectores sobre qué tanto puede crecer la mujer a un nivel profesional. Yo creo que la mujer, primero que nada, tiene la capacidad. De hecho, hay muchas pruebas. Ahora no las tengo conmigo, pero los expertos pueden dar números específicos de cuánto más efectiva es digamos, cuánto mayor concentración tiene la mujer, cuánto más efectiva es. Tenemos experiencias exitosas aquí en Paraguay de empresas que contratan especialmente mujeres y especialmente madres solteras, sí, por ejemplo, ¿verdad? Que llamaría la atención, sí, ¿verdad? Sí, porque como que pareciera que están dispares, pero en realidad sí. El tabú, y sin embargo sí. esa empresa, ¿verdad? Digamos, ha hecho eso con un estudio específico del grado de responsabilidad que tienen las madres solteras, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, todo el tabú de que no le quiero contratar a las mujeres porque se pueden embarazar y todo lo demás, que es un silencio a voces, ¿verdad? Sin embargo, hay otras empresas, yo misma participé, alguna de las que nombré en la que participé, el grado de efectividad de la mujer está demostrado inclusive hasta con la maternidad y demás, el grado de concentración, el grado de responsabilidad también. De eficiencia. Sí. Y hay empresas que tienen esos estudios y se han apoyado en esos estudios, el grado de lealtad también, el grado de estabilidad también que buscan las mujeres. Entonces, creo que hay otra mirada y otros ejemplos en el mundo que pueden dar cuenta de una oportunidad al contratar mujeres jóvenes, mujeres madres, ¿verdad? Que pueden arrojar resultados, y de hecho lo hacen, arrojar resultados sorprendentes. Así que creo que visibilizar esos ejemplos, tanto local como internacionalmente, y hacer, digamos, por ahí campañas en ese aspecto y de las propias empresas dar un foco hacia eso, sería interesante, quizás de los gremios, por ejemplo, ¿no? Hacer un relevamiento de cómo están. Y los que están asociados a Pacto Global, por ejemplo, son empresas que ya tienen este concepto de género dentro de equidad de género, etcétera, y que van apuntando hacia eso. Y las que no hace falta, pueden acceder perfectamente a la información de cómo encaminarse hacia eso. Nos quedan como 3 minutos, Liz, para cerrar el programa y agradecerte ya de antemano, pero no quiero dejar que te vayas sin hacerte esta consulta final. Reflexiones, alguna recomendación, algún consejo a aquella mujer que nos está escuchando, que seguramente nos va a ver más adelante también, desde tu experiencia. Hablaste sobre la seguridad como que ha sido tu motor. ¿Eso realmente debería ser como una bandera que enarbola o depende de la naturaleza de cada quien? Nunca uno sabe todo lo que tiene que saber para el puesto en el que está. Punto 1. Nunca va a ser el momento ideal de acuerdo al cronograma quizás que uno llega. En algún momento te llega una oportunidad y tomala, ¿verdad? Aunque creas que de repente te queda un poco grande, eso te va a forzar justamente a estar a la altura de la circunstancia. Cuando yo digo que enfrenté con seguridad, no es porque esa seguridad nací con eso y es, digamos, que la tengo todas conmigo. No, obviamente me preparé, hay cosas que no sé, obviamente me rodeaba de gente, me rodeaba de gente capaz en esas áreas y valoro muchísimo eso, pero siempre los cargos que ocupé en algún momento se sintieron dentro de mi corazón como que, qué grande que es esto, ¿será que voy a poder? ¿Verdad? Me entró algún momento esa duda, pero una vez que lo asumí con mucha determinación, con mucha seguridad, buscando aquello que me faltaba, obviamente, para complementar. Entonces, no achicarse ante las oportunidades que aparecen, aspirar siempre por arriba de lo que uno cree que es capaz, porque si no uno se adormece un poco en su mundo. Yo soy mamá de un hijo chico todavía, etcétera. Y todos sabemos, o sea, yo tengo 1, hay mamás que tienen 3, o sea, 4. Eso ya es definitivamente extremadamente meritorio, pero conozco mujeres mismas así que dentro de una organización han logrado ocupar cargos de relevancia. Y sobre todo el equilibrio. Yo pienso que creo que las mujeres tenemos que buscar o sea, como todos, ¿no? Que el trabajo sea una parte de nuestra contribución al país a través de eso.
que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas. Encontrarle un sentido a tu trabajo, encontrarle un aporte a tu trabajo y a partir de eso que te guste tu trabajo lo mejor posible y encontrarle la vuelta para que te guste y lo que contribuye. Sería más o menos el enfrentar desafíos que aunque parezcan grandes, te prepares para ello, abrazar tu causa, prepararte para ello, rodearte de gente más capaz que vos si es necesario y para adelante. Para atrás ni para coger ventaja, como se dice. Solo para respirar, quizás. Solo para respirar, solo para coger ventaja. Horacio, ¿con qué frase? Tenemos como una serie de frases que podemos quedar memorables, ¿verdad? Y Liz comentaba, y bueno, nombro lo que dijo un poco. Me gustaría ver un país en donde las mujeres tengan más acceso a programas de educación cívica y gestión pública y que éstas se animen a entrar en política para generar así masa crítica a nuestras autoridades electas. Así es. Liz Kramer, un gusto tenerte hoy. Un gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Grata también la entrevista con ustedes y bueno, un saludo a la audiencia. Feliz Semana de la Mujer, pero que en realidad sea el tiempo de siempre, el nuestro, en el que podamos superar los escollos que nos van poniendo la vida. Refrendo lo que decís, Liz Kramer, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Itaipú Binacional. Horacio, este capítulo lo pueden encontrar, escuchar, vernos otra vez. Lo pueden escuchar en Spotify y así también vernos en YouTube bajo Economía 1000. Ahí estamos siempre con Prince y con nuestros invitados de lujo que nos acompañan siempre acá en mesa. Totalmente. Y la próxima semana seguimos con la Semana de la Mujer. Vamos a extender un poco. Así es, Prince. El mes deberíamos hacer, el mes de semana, bueno, el mes. Gracias, Prince, Liz. Celebrarte a vos también en esta semana que estuviste acá abanderando todas las entrevistas. También una mamá trabajadora y bueno, un gran ejemplo de profesional. Así que un placer compartir el piso contigo. Gracias, Horacio. Y vos un soporte muy especial, por supuesto. Él es mi hijito, Joséman, no te rías. Bueno, nos reencontramos puntualmente a las 12 lunes. Nos vemos, Prince. Feliz fin de semana. Fueron 30 minutos sin cortes de